Vamos a resolver el problema número 12, que dice un campo eléctrico en el espacio libre se da en coordenadas esféricas como ES de R es igual a E sub 0 de R e a la menos J KR en la dirección θ. Inciso A dice encontrar HS de R asumiendo el comportamiento de una onda plana. Entonces vamos a empezar, colocamos acá una celda de texto para escribir la solución. Entonces otra celda de texto para inciso A, inciso. Muy bien, entonces veamos lo siguiente ahí. Entonces la ecuación que nos dan es esta, que la voy a escribir acá, la voy a bajar para que la podamos observar un poco en forma un poco más clara. Sería esta la ecuación que tenemos. Entonces es la ecuación fasorial del campo eléctrico. Quiere decir que el término E a la J omega t no se muestra, pero sabemos que está presente en la onda. Esto está en coordenadas esféricas y el campo tiene componente en la dirección θ unitario. Y de la ecuación podemos sacar las siguientes conclusiones, que las voy a escribir acá. Voy a hacer una celda de texto para escribir. A partir de la ecuación podemos concluir que, entonces veamos, entonces número 1, ¿qué es lo que sabemos a partir de la ecuación? Bueno, la ecuación está en términos de R, ¿verdad? Porque es E a la menos JKR. Eso significa que la onda se propaga en la dirección R, ¿verdad? Es como cuando yo tengo en coordenadas esféricas que tengo coseno de omega t menos beta z. Entonces, como es menos beta z, yo sé que la onda se propaga a lo largo del eje z, ¿verdad? Entonces, igual acá en vez de ser menos beta z es menos jkr. Entonces, eso me dice que la onda se propaga a lo largo de la dirección r. Entonces, es la primera conclusión que tengo acá. La onda se propaga en la dirección R, ¿verdad? En la dirección R, perdón. R unitario, ¿verdad? Entonces vamos a decir así. Se propaga en la dirección R unitario. Ok, ¿qué más podemos concluir de ahí? Bueno, dice que hay que asumir que tiene el comportamiento de una onda plana. Entonces, si tiene el comportamiento de una onda plana, eso significa lo siguiente: estamos en coordenadas esféricas. Entonces voy a dibujar acá la dirección en que se propaga la onda, que ya vimos que la onda se propaga a lo largo del eje R. Entonces voy a cambiar esto y voy a poner 3. Esa sería entonces la dirección de propagación de la onda, o sea que esta sería, digamos, la dirección de la velocidad. Esa es la dirección del vector velocidad. Además de eso, sabemos que el campo eléctrico apunta en la dirección θ unitario, ¿verdad? Entonces, la dirección θ es la dirección tangente a la curva que va del polo norte al polo sur. O sea, esta curvita de acá, que va del polo norte al polo sur, esa sería entonces la dirección. O sea que el campo eléctrico entonces tiene una dirección que es, la vamos a dibujar acá, vamos a ver, aquí, ¿verdad? Sería así, tangente a la entonces a la curva. Esa sería la dirección entonces del campo eléctrico. Voy a subirle un poquito de tamaño acá.
Ahí. Entonces esa sería la dirección del campo eléctrico. Y como tiene el comportamiento de una onda plana, entonces yo sé que una onda plana, la dirección de la velocidad de propagación de la onda es el producto cruz de E por H. Es decir, que el producto cruz de E por H me tiene que dar la dirección de la velocidad. Entonces, ¿hacia dónde? Y además, ¿verdad? Además, si es una onda plana, yo sé que los tres vectores son perpendiculares entre sí. Pero, o sea que entonces para el campo magnético tengo solamente dos opciones. ¿Verdad? Como los vectores son perpendiculares entre sí, entonces eso significa que el campo magnético tiene que ser perpendicular a esos otros dos, ¿verdad? Entonces, solo hay dos opciones. El campo magnético apunta en esa dirección o apunta en así, ¿verdad? Hay dos opciones. Ahora, ¿cuál de las dos cumple que al hacer el producto cruz de E por H nos dé como resultado la velocidad? Solo hay una, ¿verdad? Y es la que estamos mostrando acá, porque si usted hace la prueba ahí con su mano derecha, colocando los dedos a lo largo de E, ¿verdad? Y moviéndose hacia H, el dedo gordo tiene que apuntar en la dirección de B, ¿verdad? Y para que eso funcione, solamente se cumple si el campo magnético tiene la dirección que muestro ahí en la pantalla, ¿verdad? Porque si fuera al revés, si fuera por ejemplo acá, entonces ahí no, ¿verdad? Al hacer el producto cruz de E por H, el dedo gordo apuntaría en dirección contraria a la dirección que tiene B actualmente. Entonces de aquí yo concluyo, ¿verdad? Que entonces la dirección de H tendría que ser esa. Voy a colocar un poquito más grande acá. Veamos H. Entonces H tendría que ser S. Vamos a subirle aquí. H sería así, ¿ok? Entonces eso sería, ¿verdad? Esa es la única manera que cumpliendo con las condiciones de una onda plana, sabiendo que la velocidad apunta en la dirección R unitario y que el campo eléctrico apunta en la dirección θ unitario, entonces la conclusión es que H tiene que apuntar en la dirección phi unitario, ¿verdad? Porque esa sería la dirección phi unitario, que es tangente al ecuador, ¿verdad? A una curva que son que es como el ecuador de esta esfera, ¿verdad? Entonces la otra conclusión que sacamos a partir de lo que sabemos del problema es que el campo magnético H apunta en la dirección phi unitaria, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a anotar por acá como otra de las cosas que sabemos, ¿verdad? H se propaga en la dirección, ¿verdad? Entonces sería phi unitario, ¿verdad? Entonces escribimos aquí, se propaga en la dirección phi unitario. Y además sabemos nosotros, ¿verdad? Que si es una onda plana, la magnitud del campo magnético, que la vamos a escribir como H sub 0, H sub 0, la magnitud del campo magnético es la magnitud del campo eléctrico entre la impedancia, ¿verdad? Esa es la otra cosa que cumple una onda plana. Entonces ya sabiendo todo eso, creo que ya estamos en capacidad de escribir la ecuación del campo magnético fasorial, que es lo que nos piden, ¿verdad? Entonces la vamos a escribir a partir de todo lo que sabemos ahora. Entonces sería, lo voy a escribir acá, en una celita de texto, ¿verdad? Entonces sería respuesta del inciso A. Entonces sería H fasorial, HS de R, ¿verdad? Es igual, entonces es igual a qué cosa. Bueno, entonces sería la magnitud. Entonces la magnitud del campo que tenemos aquí es E sub 0 R.
Esa es la magnitud del campo. Ahora entonces sería, lo vamos a escribir así. Voy a copiar esto solamente para ahorrarme un poquito de tiempo. Entonces sería E sub 0 de R entre la impedancia, ¿verdad? Por la conclusión número 3 que tenemos acá, ¿verdad? O sea, la magnitud del campo va a ser la magnitud del campo eléctrico entre la impedancia. Pero como nos dice que la onda se propaga en el espacio libre, entonces la impedancia del espacio libre es 120 pi. Entonces sería E sub 0 de R entre 120 pi, ¿verdad? Esa sería la magnitud. Lo demás es igual, ¿verdad? La exponencial no cambia, esa es la misma. Entonces la copio aquí, E a la menos JKR, y la dirección sería en la dirección phi unitario que habíamos concluido, y eso solamente lo voy a copiar acá. Y entonces sería así, lo voy a separar un poquito para que se vea mejor. Acá. Déjenme ver. Se me fue. Sí. Acá. Ok, muy bien. Y esto tiene unidades de amperios sobre metro, pero estas son las unidades del campo magnético. Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? Para la... Déjenme bajarle un poquito acá esto. El tamaño de la letra. Muy bien, entonces esa sería la respuesta del inciso A. Hay una observación que yo quiero hacer acá, y es que la ecuación del campo eléctrico dice E sub 0 de R, es decir, que en este caso la magnitud del campo eléctrico no es constante, sino que es función de R. Es decir, lo que podemos asumir es que a medida que la onda se propaga, ¿verdad? Como viéndolo por acá, o sea, la onda se va propagando a lo largo de R, pues a medida que esto va creciendo, va aumentando, la magnitud del campo eléctrico va cambiando, ¿verdad? O sea, la ecuación solo dice que E es función de R, ¿verdad? Pero obviamente en una onda normal, lo que sucede es que a medida que R aumenta, la superficie de la esfera se va haciendo más grande, y por tanto la magnitud del campo va decreciendo a medida que se propaga, ¿verdad? Entonces en este caso eso es lo que tenemos ahí, que la magnitud depende de R, y por tanto la magnitud del campo magnético también depende de R, ¿verdad? Ok, muy bien, este sería inciso A. Entonces voy a agrupar las celdas del inciso A. Agrupamos celdas, ok, tenemos ahí. Entonces vamos ahora con inciso B. Inciso B, entonces veamos qué dice el inciso B. Dice encontrar el vector, el valor del vector de Poynting promedio. Esa nomenclatura que usa el libro así significa valor promedio. Entonces eso es el valor promedio del vector de Poynting. Para eso nos piden ahí ahora. Ok, muy bien, entonces vamos a abrir una celda de matemática. Entonces vamos a escribir el campo eléctrico. Lo voy a llamar E' porque recordemos que la E está protegida, ¿verdad? Entonces no lo puedo usar. Entonces el campo eléctrico es este que tenemos ahí, que tiene componente en teta. Entonces estamos usando R, teta y phi, ¿verdad? Que son las coordenadas esféricas que vamos a utilizar. Entonces la componente lo voy a escribir como vector, campo eléctrico como vector, ¿verdad? Entonces la componente en R es 0, la componente en teta sí tiene, que es la que tenemos ahí, que la voy a escribir como E sub 0, solamente lo voy a poner E sub 0, ¿verdad?
a la menos J, pero en matemática es el I, ¿verdad? Pues escape doble I, K y R. Entonces sería E sub 0 E a la menos I KR. Esa es la componente en teta. Y la componente en phi es 0. Así que esa sería entonces la componente del campo eléctrico, la componente del campo magnético. Lo voy a copiar la ecuación, solo la voy a modificar. Entonces aquí le voy a poner H'. Entonces el campo magnético es la que encontramos en el inciso A, ¿verdad? Que es esta que está acá. Entonces esta tiene componente en phi, pero entonces la componente en R es 0, la componente en teta es 0, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner 0, y la componente en phi, sí tiene componente en phi, que sería básicamente esta, solo que aquí sería entre 120 pi, ¿verdad? Entre 120 pi a la menos IKR, ¿verdad? Esa sería entonces la componente del campo magnético. Y para calcular el vector de Poynting promedio, voy a utilizar la formulita que tenemos en el formulario, que dice que el vector de Poynting promedio es un medio del producto cruz de E por H conjugado. Entonces el H conjugado lo voy a calcular acá. Igual voy a copiar la formulita mejor. Entonces lo voy a llamar este H conjugado. Lo voy a poner así, H con. Y el conjugado es igual, solo se le cambia el signo a la I, ¿verdad? O sea que ese sería el H conjugado. Y ya con eso creo que ya lo puedo calcular. Entonces la formulita dice que S promedio, SP lo voy a llamar, es igual entonces a un medio, ¿verdad? Un medio del producto cruz. El producto cruz es la función cross en matemática, y le digo qué es lo que voy a calcular. Entonces el promedio sería el producto cruz de E', con H conjugado, que le puse y le llamé H con. Y entonces sería eso, ok, calculamos y nos da ese valor, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta. Entonces observen ustedes, el producto cruz es un vector que apunta en la dirección R, lo cual es correcto, ¿verdad? Porque la onda se propaga a lo largo de la dirección R, y por tanto la potencia fluye también en esa dirección. Entonces está muy bien, ya con esto podemos colocar la respuesta. Entonces sería respuesta, y lo vamos a escribir aquí, ¿verdad? Como S prom, le voy a llamar S promedio, ¿verdad? Entonces es igual. Entonces aquí sí lo voy a escribir como E sub 0 de R, lo voy a llamar, porque así es como está. E sub 0 de R al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí es al cuadrado, sería control número 6 y luego 2 entre 240 pi. Entonces 240 espacio pi, correcto, muy bien. Y las unidades de estos son watt sobre metros cuadrados. Entonces sería watt sobre metros al cuadrado. Muy bien. Entonces esa sería la respuesta del inciso B. Ese es el valor de la potencia promedio, o sea, del vector de Poynting promedio que transporta la onda. Muy bien, entonces agrupamos aquí las celditas del inciso B. Vamos, ¿verdad? Y veamos ahora inciso C. Entonces dice, exprese la potencia promedio en watts a través de un cascarón esférico cerrado de radio R, centrado en el origen. Pero, o sea, en otras palabras, aquí lo que tenemos es, como que dice, lo que yo quiero saber es
y tengo acá una esfera centrada en el origen. Entonces yo quiero saber cuál es la potencia que atraviesa que atraviesa la esfera. O sea, cuál es el flujo de potencia, ¿verdad? A través de la esfera. A través de la superficie de la esfera, ¿verdad? O sea que atraviesa aquí, ahí por etcétera. O sea, sería ahí por todo eso. Ok, todo eso. Entonces, ¿cuál es la potencia que atraviesa la superficie de una esfera centrada en el origen? Muy bien, entonces veamos. Ese sería inciso C. Entonces, escribámoslo por acá. Inciso C. Bueno, aquí voy a colocar la formulita si quieren, solo para referencia, ¿verdad? Entonces, yo sé que la potencia o la potencia promedio es esa integral, ¿verdad? Se calcula de esa manera, es la integral del vector de Poynting promedio en el área. Como estoy integrando sobre una esfera, o sea, la superficie que yo estoy tomando es la superficie de la esfera, el vector de área perpendicular a la superficie de la esfera es un vector que apunta en la dirección R, ¿verdad? O sea, el radio es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, el DDA es el diferencial de área en la dirección R. Entonces, consultamos ahí las formulitas, ¿verdad? Para las coordenadas esféricas. Entonces, tenemos acá esta formulita que está por acá. El DDA, esa que está ahí, ¿verdad? Entonces, el diferencial de área en la dirección R es R cuadrado seno de teta d de teta d de phi. Puede ser positivo o negativo, ¿verdad? El signo depende hacia dónde apunta. Se apunta hacia la dirección creciente de R o hacia la dirección decreciente de R. En este caso, como el flujo es hacia afuera de la esfera, entonces el vector R apunta hacia afuera de la esfera, es decir, en la dirección creciente. Entonces es positivo, ¿verdad? Entonces sería, el DDA sería R cuadrado seno de teta d de teta d de phi. Entonces aquí sería nuestro DDA. Sería R cuadrado seno de teta d de teta d de phi, ¿verdad? Ese sería entonces el diferencial de área que vamos a tomar. Muy bien, entonces como ya lo tenemos acá, entonces creo que la integral la podemos evaluar directamente. Entonces sería una integral definida doble realmente, ¿verdad? Déjame aumentar acá esto un poco. Entonces una integral doble, aquí escribimos otra vez, ahí. Entonces sería la integral de, entonces sería la integral del vector de Poynting, ¿verdad? Que es ese que teníamos acá. Lo voy a escribir acá. Sería E sub 0 al cuadrado, ¿verdad? El control 6 y luego número 2
entre 240 pi evaluado. Entonces sería, aquí es el d de teta y d de phi, ¿verdad? Entonces d de phi, entonces por r cuadrado, el seno de teta, ¿verdad? Que es sin, la función en matemática es sin. Ahí. Entonces esa sería la integral. Entonces teta, ¿verdad? Recordemos que teta es el ángulo que va del polo norte al polo sur. Entonces para tener la esfera completa, o sea, es esto, ¿verdad? Entonces el ángulo empieza aquí en el polo norte y se mueve hasta el polo sur. Entonces para tener la esfera completa vamos desde 0 hasta pi. Pero aquí sería de 0 hasta pi, ¿verdad? Y phi es el otro ángulo, es el ángulo que va acá, a lo largo del ecuador. Entonces para dar la vuelta completa, entonces aquí tenemos que movernos, digamos, desde 0, dar toda la vuelta y llegar de vuelta acá, o sea que sería de 0 a 2pi, ese ángulo, ¿verdad? Entonces aquí sería de 0 a 2pi. 2pi, muy bien. Entonces esa sería la integral que tenemos que resolver. Entonces evaluamos y nos da ese valor, ¿verdad? O sea, entonces esa sería la respuesta. Entonces ya la podemos colocar, colocamos acá entonces respuesta. Entonces sería la potencia promedio, le vamos a llamar P promedio. Entonces sería igual, vamos a escribir así, a E sub 0 de R al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado multiplicado por R cuadrado, por R, entonces al cuadrado entre 60, ¿verdad? Muy bien, y las unidades de esto pues son watts. Entonces ese sería el valor de la potencia que atraviesa un frente de onda esférico, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces agrupamos las celditas de este inciso, inciso C. Ok, entonces veamos por último el inciso D. Entonces dice, establezca el requerimiento funcional de E sub 0 de R que permitirá que el flujo de potencia en la parte C sea independiente del radio. Con esta condición, cuando se cumpla esta condición, el campo dado será el de un radiador isotrópico en un medio sin pérdidas. Es decir, o sea que el flujo de potencia es igual en todas las direcciones. O sea que lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Que la potencia que encontramos es esa es la potencia promedio, ¿verdad? Pero la potencia, esa potencia depende de R, es decir, no es constante. Es decir, si yo tengo una esfera, déjenme colocar esta esferita así mejor. Entonces, si yo calculo el flujo de potencia para una esfera de, por decir algo, de radio 10, me va a dar un valor, ¿verdad? Pero si luego tomo una esfera con un radio mayor o con un radio menor,
Entonces el flujo de potencia va a ir cambiando a medida que cambia el radio de la esfera, ¿verdad? Porque según la ecuación que tenemos acá, el flujo de potencia depende de R, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es cuál debe ser el formato de esta función acá. Es sub 0 de R, de tal forma que la potencia sea constante, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por acá. Entonces este sería el inciso B. Inciso B, entonces vamos a ver una celda de texto, aquí sería más bien, ¿verdad? Entonces básicamente lo que yo quiero es esto, lo voy a copiar acá. Yo quiero que esto sea constante, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, que eso sea constante. Entonces de ahí yo puedo decir que entonces este valor, ¿verdad? Tendrá que ser igual despejándolo de acá, ¿verdad? El 60 pasaría a multiplicar, ¿verdad? Pero una constante multiplicada por otra constante es una constante. Así que eso sigue siendo una constante, la parte de arriba, y el r cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esto pasaría ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos eso, que es un 0 de r al cuadrado sería eso, y de acá, perdón, y de acá entonces concluyo lo siguiente. Si saco la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, de acá, ahora saco raíz cuadrada en ambos lados, entonces aquí me va a quedar S sub 0 de R, y me quedaría que S sub 0 de R sería la raíz cuadrada de la constante, que es una constante, y la raíz cuadrada de R cuadrado, que es R. O sea que aquí el cuadrado se cancela, y entonces me quedaría eso, y esa es la solución. Es decir, entonces para que toda la potencia sea constante e independiente de R, entonces la magnitud del campo eléctrico tiene que ser una constante sobre R, ¿verdad? Así que esa es nuestra respuesta, que la vamos a colocar aquí. Respuesta. Entonces la dependencia funcional de la amplitud sería de la siguiente manera: es sub 0 de R, ¿verdad? O sea, la forma de la función tiene que ser de la manera E sub 0 sobre R, ¿verdad? Donde E sub 0 es una constante. Entonces sería así, ¿verdad? Entonces esa sería aquí le vamos a poner con E sub 0 igual una constante. Entonces sería así. Esa sería la respuesta entonces del inciso del inciso D, perdón. Y con eso ya queda resuelto el problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agruparlos. Acá sería, agrupamos esto, ok. Y entonces con esto ya quedan resueltos todos los incisos de este problema, ok. Muy bien.